Aprovecho para presentarme. Mi nombre es Alfonso Barros y soy catedrático de Psicología en la Universitat Jaume I y también estoy en la actualidad coordinando el máster en Investigación en Cerebro y Conducta. Si os parece, lo que vamos a hacer a continuación voy a hacer una presentación donde voy a presentar el máster en términos generales y después a través del chat me podéis hacer preguntas o en vivo sobre cualquier cuestión o duda que os pueda surgir sobre la realización del máster o cualquier aspecto relacionado con el máster. Os voy a compartir la pantalla con la presentación. Espero que lo podáis ver sin problemas. El máster universitario en investigación en cerebro y conducta que se ofrece en la Universitat Jaume I es un máster en neurociencia de la conducta. Este máster está pensado para dos tipos de personas. Por un lado, las personas interesadas en desarrollar una carrera en el ámbito de la investigación en neurociencia y por otro lado, personas que bien para su desarrollo profesional o bien en el ejercicio habitual de su profesión tengan como objeto de trabajo el cerebro en alguna de sus variantes y la documentación mediante resultados derivados de la neurociencia sean de su interés. El máster es un máster que es un máster competencial, es decir, es un máster en el que se adquieren habilidades y competencias. Habilidades y competencias relacionados con los dos perfiles que he indicado al principio, con el perfil del que busca desarrollar una carrera de investigación en neurociencia y con el perfil del profesional relacionado con los resultados derivados de la neurociencia. Así pues, hay que tener en cuenta la importancia de llevar a cabo una investigación adecuada. Para ello es importante, en primer lugar, hacer una búsqueda efectiva de la información. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del que hace investigación en neurociencia, es importante saber documentarse y desde el punto de vista del que trabaja en el ámbito profesional y que requiere de la información derivada de la neurociencia, es importante documentarse de fuentes primarias, como pueden ser artículos de investigación. Y en ese proceso es fundamental poder comprender esos artículos y poder juzgar si esos artículos son adecuados para dar respuesta a las preguntas profesionales que se plantean desde el punto de vista del tratamiento, desde el punto de vista de la evaluación, desde cualquier punto de vista que pueda ser de interés en el ámbito aplicado. Pero claro, la competencia básica que se adquiere es una competencia básica en habilidades de investigación. Por eso, lo que se aprende, o las competencias básicas que se aprenden a lo largo de todo el máster, son todos los aspectos relacionados con una investigación, desde, como hemos dicho, la búsqueda efectiva de información, al diseño de un experimento, al análisis de datos, la interpretación de los resultados y la presentación de los resultados. Y obviamente las habilidades de comunicación oral y escrita ligado al ámbito de la investigación. Así pues, nadie nace sabiendo investigar, son todo un conjunto de procedimientos, estrategias, técnicas, software, etcétera, etcétera, que se requiere aprender con el paso del tiempo. De la misma forma que cualquier profesional que esté trabajando en el ámbito aplicado no puede encontrar siempre una respuesta única a los problemas de la intervención cotidiana en lo que podríamos llamar bien materiales de divulgación o bien manuales más profesionales o guías clínicas. Y en ese sentido, el profesional, a través de esta formación en investigación, también tendrá la capacidad de juzgar con criterio si el diseño que se está aplicando es generalizable a la intervención que está realizando, si los análisis de los datos son adecuados, si los datos se han presentado adecuadamente y su interpretación se ajusta a la realidad. Todo ello se hace de forma transversal a través del aprendizaje de una serie de técnicas en el ámbito de la investigación con modelos animales o técnicas de investigación en neurociencia con humanos, que se combinan a lo largo del máster. El máster dura un curso académico con un total de 60 créditos que se distribuyen en 2 semestres. Se vienen a recibir una serie de 40 semanas lectivas aproximadamente y el máster ofrece un total de 18 asignaturas. De estas 18 asignaturas, 5 son obligatorias y luego el alumna debe seleccionar
5 de un pool, de un grupo, de un conjunto total de 12 asignaturas optativas, aparte de un trabajo final de máster. Aquí, por ejemplo, tenéis lo que serían las asignaturas optativas del máster distribuidas en el primer y en el segundo semestre. Como podéis ver, hay asignaturas, como las que aparecen en la parte inferior, que se ofrecen en los dos semestres, como son técnicas experimentales avanzadas en neurociencia, comunicación científica, en las ciencias del cerebro y la conducta, y por supuesto el trabajo fin de máster. Y luego asignaturas más metodológicas y de estadística, como metodología de la investigación clínica y epidemiología, que se ofrece en el primer semestre, y análisis avanzado de datos, que se ofrece en el segundo semestre, o la asignatura de genética y epigenética, que se ofrece únicamente en el primer semestre. Hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, el trabajo final de máster, a la hora de desarrollarlo, se desarrolla dentro de un grupo de investigación. En consecuencia, el trabajo comienza desde el momento en que se produce ese inicio de colaboración dentro del grupo de investigación. Las asignaturas optativas se dividen en dos itinerarios: el itinerario en investigación humana y el itinerario en investigación con modelos animales. Pero estos itinerarios no son exclusivos cuando alguien se matricula. Se puede uno matricular tal y como le convenga o le interese. Por ejemplo, yo soy un profesional que trabaja en el ámbito de las adicciones y me puede interesar encontrar respuestas en modelos preclínicos de la investigación animal, pero al mismo tiempo buscar respuestas en aspectos de neurociencia cognitiva avanzada en el ámbito de la investigación humana. En consecuencia, puedo o podrá seleccionar asignaturas de cada uno de los itinerarios según el interés de aquella persona que se matricule en el máster. Las asignaturas optativas también se desarrollan en dos semestres, durante los dos semestres. Se ofrecen 3 asignaturas del itinerario de investigación humana y 3 asignaturas del itinerario con modelos animales en el primer semestre y de la misma manera en el segundo semestre. Como podéis ver, los nombres de las asignaturas no responden a nombres genéricos como podía ser neurociencia de la motivación, neuroeducación, neuromúsica, es decir, estos nombres que podríamos denominar más comerciales, sino que tienen nombres muy concretos. Por ejemplo, en el itinerario de investigación humana, en el primer semestre os encontráis por música, cerebro y emoción, hablando de la neurobiología y las aplicaciones clínicas, avances en neurociencia cognitiva, neurociencia de la regulación emocional. Y en el itinerario de modelos animales tenéis las bases moleculares y genéticas de enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares, neurofarmacología del alcohol y neurobiología de la motivación normal y patológica. Estas asignaturas tienen nombres tan específicos porque las personas que lo ofrecen, los profesores que los ofrecen, son expertos en la materia. Por eso no tienen esos nombres genéricos que indicaba al principio. De tal forma que ofrecen una formación transversal en investigación en neurociencia, pero al mismo tiempo se tendrá la posibilidad de discutir, trabajar en clase con personas que son expertas realmente en su campo. De tal forma que una respuesta que os ofrezcan la podéis generalizar a lo que es el ámbito de experiencia de la investigación. En el segundo semestre tenemos exactamente igual 3 asignaturas del itinerario de investigación humana y 3 asignaturas con modelos animales. Las asignaturas se seleccionan de acuerdo a los intereses de cada alumno y no están solapados en los horarios. Es decir, no se tiene que elegir una asignatura u otra. Se podrán elegir cualquiera de ellas. Hay que completar 60 créditos para completar el máster, pero no hay exclusividad entre elegir unas asignaturas y elegir otras. Así, por ejemplo, en el itinerario de investigación en humanos, en el segundo semestre tenéis factores biopsicosociales de las conductas adictivas, psicopatía, concepto y neurobiología, neurociencia del lenguaje, y en el itinerario de investigación con modelos animales, neurobiología del aprendizaje, la memoria y sus trastornos, neurobiología experimental del comportamiento maternal y neurobiotecnología de la memoria y la emoción. Como os decía, insisto, son nombres muy específicos, pero luego se ofrece una formación transversal partiendo de conocimientos expertos de los profesores que las ofrecen.
¿Cuáles son las metodologías docentes? El principal potencial del máster, partiendo de que tenemos un grupo reducido de alumnos, una matrícula máxima de 25 alumnos, es ofrecer un entrenamiento en laboratorio, comprendiendo el entrenamiento en laboratorio como entrenamiento en contacto directo con investigadores del campo. Este entrenamiento será en un laboratorio determinado, por ejemplo, si se hace investigación animal, pero podrá ser un laboratorio más inespecífico si, por ejemplo, se hace investigación en técnicas psicofisiológicas o se hace investigación en neuroimagen. Se ofrecen clases magistrales donde se dan una serie de contenidos. Esos contenidos cada año los profesores los adaptan a los conocimientos de cada uno de los alumnos que acuden al máster. Porque como veremos a continuación, las personas que acuden al máster son ya egresados que provienen de distintas especialidades y se producen sinergias muy interesantes de tipo multidisciplinar dentro de las clases. Pero claro, los principios de los que partimos son diferentes, por lo que los profesores especialistas en cada uno de los campos se adaptan a cada una o en cada una de las asignaturas a los participantes. Aparte se ofrecen tutorías individuales, como pasa siempre en cualquier máster, y trabajo en grupo, partiendo de que el trabajo en grupo y colaborativo es un principio fundamental de la investigación, ya que hoy en día cualquier investigación se realiza en un contexto multidisciplinar, ya que son requeridos muchos conocimientos diversos. Se planteará o se entrenará el planteamiento y resolución de problemas, particularmente de investigación o de la derivación de preguntas aplicadas al ámbito de la investigación y, por supuesto, para poder resolver esos problemas desde la investigación, se enseña a diseñar y realizar un proyecto de investigación, una investigación completa que se plasma finalmente en el trabajo final del máster. ¿Cuál es la formación de las personas que participan en el máster? Pues en los 10 años que ya lleva este máster de recorrido, os puedo decir que han participado personas con perfiles muy diferentes de formación. Generalmente son psicólogos, biólogos, bioquímicos, médicos, biomédicos, enfermería se ha incorporado durante el último año, pero también está abierto a profesionales, como indicábamos antes, que estén en relación con resultados derivados de la neurociencia, como pueden ser profesionales que trabajan dentro del ámbito del daño cerebral, como es la fisioterapia y la logopedia. Pero también hemos tenido participantes desde la química, la física, las matemáticas o la informática, porque estas técnicas que se aplican en el ámbito de la neurociencia requieren conocimientos que se comparten en grupos colaborativos de forma multidisciplinar, como decía. En consecuencia, saber del cerebro al final viene de ramas de conocimiento muy diversas. Las salidas profesionales más directas son las de investigación científica, por ejemplo, mediante el desarrollo del doctorado para realización de una carrera académica, pero también la que se deriva de la colaboración en laboratorios de tipo privado o tipo público, sin tener un interés particular en el desarrollo de un doctorado, aunque generalmente es a lo que se lleva, ya que una vez que uno se implica en tareas de investigación, suele finalmente terminar con un doctorado. Y también, por supuesto, para el ejercicio profesional, ya que comprendemos que cuando alguien hace un máster en neurociencia, adquiere una serie de conocimientos que permite a esa persona, en el ámbito en el que trabaje, relacionado con el cerebro, de dar respuesta de forma autónoma y permite desarrollarse profesionalmente de forma autónoma, teniendo proximidad a un conocimiento más especializado. Es muy común, y si sois profesionales o si tenéis contacto con compañeros que son profesionales, uno suele comenzar ejerciendo, pero a posteriori, con el paso del tiempo, se comienza a implicar en tareas de investigación y termina participando en congresos, jornadas de su propia especialidad, donde lleva sus propias investigaciones. Y en ese sentido el máster ofrece una formación de calidad, partiendo de las técnicas de la neurociencia a la investigación más general relacionada con el objeto de estudio del máster, que es el cerebro y la conducta. Así pues, ahora sí ya espero que haya quedado clara la presentación y estoy a vuestra disposición para contestar cualquier pregunta, por ejemplo, a través del chat. Voy a abrir el chat, ¿de acuerdo?
Parece que no hay ninguna pregunta. Vale, vale. No, pero voy a plantearos preguntas que son típicas, a lo mejor a partir de aquí surgen alguna pregunta que pueda surgir para vosotros. Os quería especificar que de las recomendaciones y de los requisitos que hay para entrar en el máster, por ejemplo, están los requisitos genéricos, por ejemplo, tener una titulación que permita acceder al máster y recomendamos unos conocimientos en inglés, ya que la literatura especializada y la investigación se suele desarrollar fundamentalmente en inglés. Todos los años tenemos participantes que acuden desde otros países diferentes a España y a ellos les queremos recomendar que se pongan en marcha cuanto antes con la preinscripción y la preparación de todos los papeles que les requieren para poder participar en el máster. Otra pregunta que ha surgido en ocasiones es si los horarios son flexibles. Por ejemplo, para las asignaturas que son, vamos a decir, que se ofrecen en horario reglado, ahí hay que acudir en el horario que se desarrolla durante la tarde, a partir de las 3 de la tarde, desde hace un par de años, ¿vale? Hasta las 7 de la tarde. Y cada uno asiste a las asignaturas ya sean obligatorias o ya sean optativas. Y por otro lado, en ocasiones se pregunta, ¿hay prácticas? La labor práctica dentro del máster consiste básicamente en hacer investigación. Por ejemplo, en la asignatura de técnicas experimentales avanzadas, eh, cada participante, cada alumno del máster o alumna puede decidir acudir a un laboratorio, no en el que realiza el TFM, sino a otro laboratorio para ver si le interesa. Si tienen un interés particular, pues voy a participar o voy a ver este laboratorio que trabaja en investigación animal en este tipo de medida. Pues participa durante unas horas en ese laboratorio. No es donde desarrolla su TFM, pero puede tener una experiencia con ese laboratorio. O, por ejemplo, está trabajando en el ámbito animal y dice, no quiero tener una experiencia con neuroimagen por resonancia magnética. Entonces acude a una sesión de resonancia, puede venir al laboratorio, ver cómo son los datos, tener una serie de tutorías con un investigador para ver cómo se trabaja en ese ámbito. Y luego está el TFM. El TFM pues, tiene una mayor implicación, vamos a decir, una implicación más flexible o menos flexible, dependiendo del ámbito en el que trabajamos o el objetivo. Si estamos trabajando o haciendo un experimento con animales, pues no puede suponer acudir, ya sabemos que ahí mandan los animales cuando ellos lo requieran. Si estamos trabajando, por ejemplo, en el ámbito de la neuroimagen con bases de datos abiertas, pues esas bases de datos están disponibles en Internet para personas registradas. En consecuencia, tiene una mayor flexibilidad, lo que permite adaptarse a otros horarios con los cuales tengáis que compaginar el máster en el caso en que sea necesario si no lo realicéis a tiempo completo. También indicar que el máster pues, tiene becas, ¿vale? Para optar desde las becas del Ministerio a becas del Banco Santander para personas que venís de otros países. En preguntas y respuestas, ¿hay alguna pregunta si quiere leerlas o las digo yo? A ver, buenas tardes, Alfonso, no, ya las digo yo. Yo quería preguntar si, aunque no tengamos esa asignatura en nuestra matrícula, si se puede asistir a las clases que no estemos matriculados. Bueno, eso es una cuestión de hablarlo con los profesores, aunque yo estoy seguro que los profesores estarán encantados en que asistáis, porque generalmente son grupos reducidos, no participaréis de la evaluación, ¿vale? Pero es cuestión de hablarlo con cada uno de los profesores. Son grupos muy reducidos, el trato es muy personal y muy directo, una interacción muy directa, en ese sentido no habrá problemas. También os puedo decir que el máster requiere trabajo. Cuando requiere ese trabajo, pues supone que al final os especializáis, os metéis en vuestro tema, desarrolláis el TCM y termináis haciendo un trabajo bastante especializado. De hecho, cuando lo compartáis con, con el resto de compañeros en clase, pues veréis que no es que no me da tiempo, es que tengo que hacer esta labor, es que tengo que aprender esta técnica, este método de análisis, la pregunta de investigación, cómo formularla. Esas competencias que os decía al principio, las tendréis que aprender y como os decía al principio, os ponía en un lateral de la presentación, un investigador o investigar nadie sabe de partida, sino que tiene que aprender. Luego me preguntáis también si el máster da acceso al doctorado y si el máster da acceso al doctorado. Claro, de hecho, especializado en todo lo que sea el ámbito neuro, ¿de acuerdo? De cara al doctorado también me preguntáis,
¿cuenta solo la nota del grado o también la del máster? Y esa pregunta, más que para el acceso al doctorado, hay que planteárselo de cara a poder optar a becas, ¿de acuerdo? Si el proceso de acceso al doctorado fuera muy competitivo, pues está claro que contarían las notas del grado y las notas del máster. Pero en un entorno en el que tú estableces un contacto con un grupo de investigación y quieres desarrollar un doctorado, pues ya conoces ese grupo de investigación. Entonces el acceso al grado el acceso al doctorado es simplemente mediante la matrícula en el programa de doctorado y a partir de ahí el desarrollo de la tesis. En relación a las horas de prácticas que hay, pues bueno, no hay horas de prácticas en el laboratorio. Vamos a decirlo, el TFM tiene reconocido 15 créditos de prácticas en el laboratorio. Pero el ejercicio en el máster, como pasa con todo, en el ámbito de la investigación, depende de la implicación de cada uno, vamos, más que de la implicación de cada uno, de la exigencia del trabajo en el que se implica cada uno. Por lo que puedo decir por experiencia, la investigación no tiene horarios. Se puede ser más flexible o no, como os decía, dependiendo de las opciones de con quién estáis trabajando, ¿vale? Por ejemplo, si estáis trabajando con animales o estáis trabajando con humanos, o el dato cuando se puede adquirir, ¿de acuerdo? Pero las prácticas, vamos a decir que están esos 15 créditos de TFM, más luego las prácticas que se realizan en algunas de las asignaturas, como la de técnicas experimentales avanzadas, pero en sí el máster de unos contenidos teóricos, pero también un componente muy práctico a nivel de laboratorio. Tengo ahí otra duda. El acceso a doctorado. Vale. Una de las dudas que planteó una compañera es era que si el acceso al doctorado tras finalizar el máster, los tutores se enfocan en el máster o en las asignaturas que hemos elegido para seleccionarnos. No. Fundamentalmente, cuando vosotros entráis en el máster, lo que hayáis seleccionado no va a determinar después la participación en un programa de doctorado. Simplemente lo importante es hacer el máster, si queréis hacer después el doctorado, y que esas asignaturas que elijáis sean de acuerdo a vuestros intereses. Porque en contacto con vamos a decir, los vuestros posibles futuros tutores de tesis, que atentos pueden estar en la Universitat Jaume I, pero también podéis optar a doctorados fuera. Hemos tenido casos de colaboraciones de una persona que estudia fuera con con un tutor de la UJI. Es decir, el TFM, por ejemplo, se desarrolla en un laboratorio fuera de la UJI o en un centro de investigación o un centro profesional que hace investigación fuera de la UJI y es tutorizado por un profesor. Entonces, en el momento en que entréis en contacto con un investigador y os planteáis hacer el doctorado, las asignaturas del máster no van a ser determinantes. Quizás en un momento determinado el tutor te puede decir, podrías saber, pero cuando ya se desarrolla una labor profesional de investigación, como el que desarrolla una labor profesional en el ámbito más aplicado, uno se especializa en ese momento, adquiere profundidad en el conocimiento en ese momento. Entonces, si hay una asignatura que quizás te podría haber venido bien del máster, pues los conocimientos los vas a adquirir después, a través de hablar con profesionales de ese ámbito, a través del contacto que tiene tu tutor de tesis con otros grupos de investigación. Y en este máster, todos los grupos de investigación tienen contacto con investigadores de otros países y dentro del país exactamente igual. Es decir, como os decía, la labor de investigación es siempre en colaboración. Y también con grupos de profesionales aplicados, porque en ocasiones, aunque nuestras investigaciones sean de carácter experimental, en muchas ocasiones acuden profesionales del ámbito más aplicado a contactar con nosotros, intentando, pues lo que os decía, intentando buscar dentro del ámbito de la investigación una respuesta a un tema profesional, a una cuestión profesional en su ámbito de trabajo. ¿Y el máster da acceso al doctorado industrial? Pues bueno, como os decía, el máster es multidisciplinar. En la medida en que el doctorado industrial requiera un máster, permitirá el acceso. Y en ese caso, el mayor interés en este caso es que tú haces un máster que además tiene un enfoque aplicado desde el punto de vista del doctorado industrial. De todas formas, os remito a los requisitos específicos de cada uno
de los programas de doctorado o de cada uno de los intereses que podáis tener. Siempre documentaros de la información que se pide, ya que los requisitos en ocasiones pueden ser diferentes entre las universidades. Sí, no hay ninguna duda más. Y Bueno, no sé si tenéis alguna duda más, como plantea Paula. Si no tenéis ninguna duda más, deciros que estoy a vuestra disposición, estoy a la Universidad Jaume I, podéis contactar conmigo por correo, podéis contactar conmigo por teléfono y hacerme cualquier pregunta, más a nivel privado o en cualquier momento en relación al máster o aspectos más concretos eh, se deriven de las preguntas que me habéis planteado. ¿De acuerdo? Como por ejemplo, si queréis que exploremos algún tema específico en el que estéis interesados, como puede ser el tema del doctorado industrial, como puede ser una cuestión de tipo de derivación del máster a temas profesionales. Estoy a vuestra disposición.